Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante dentro del área de recursos humanos, que son las habilidades personales e interpersonales claves en el mercado laboral. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Sabemos que las empresas necesitan personas que sean más ágiles y adaptables, ¿no? Capaces de hacerle frente a los rápidos cambios en el mercado laboral. Más si cabe en un futuro laboral y económico tan incierto y volátil como será el que tendremos al finalizar este confinamiento o esta pandemia, ¿no? Este encierro a los que nos hemos visto todos obligados, ¿no? Bien, dicho esto entonces, primero vamos a determinar qué es la habilidad, ¿no? Vamos a hablar de las habilidades personales e interpersonales, pero vamos a primero ver qué es una habilidad, ¿no? Una habilidad es una capacidad innata, ¿no? Todos la poseemos, para poder realizar algún tipo de tareas, ¿no? Alguna tarea o alguna acción en particular, ¿no? La habilidad es el talento que ostenta alguien para llevar a cabo cierto tipo de acciones, ¿no? Hemos escuchado varias veces, ¿no? Se tiene la habilidad para cocinar, ¿no? Tiene la habilidad para pintar, tiene la habilidad para cantar, ¿no? Entonces, claramente no todos tenemos esa habilidad. De repente en algunos está desarrollado una habilidad mucho más que en otra, ¿no? Bien. Dicho esto, entonces, decimos que todos, absolutamente todos, tenemos habilidades humanas, ¿no? Que se basan en la flexibilidad, tenemos las habilidades comunicativas, ¿no? La capacidad para resolver problemas, creatividad, ¿no? El trabajo en equipo y las relaciones interpersonales que se basan en las actitudes positivas, en la dedicación, eh, en la confianza, en la iniciativa y en el liderazgo, ¿no? Bien, como vemos, hay muchas habilidades en general. Lo que nos falta determinar es en cuál somos de repente mejores cada uno, ¿no? Bien. En este punto vamos a preguntarnos qué son las habilidades blandas, ¿no? Las habilidades personales, interpersonales, también llamadas habilidades blandas, ¿no? Más conocidas de repente como habilidades blandas. Entonces, ¿qué son, no? Las habilidades blandas se entienden como el resultado de una combinación de habilidades, ¿no? Tenemos las habilidades sociales, las habilidades de comunicación, la forma de ser, ¿no? Que puede tener una persona justamente para qué, para relacionarse con otras, para poder comunicarse con otras, ¿no? Las soft skills, que también son llamadas habilidades blandas, ¿no? Pueden definirse como habilidades de comportamiento, que son un conjunto de habilidades interpersonales, situacionales y emocionales que ayudan a la empresa y a sus equipos humanos a enfrentarse a la complejidad y a la imprevisibilidad del mundo que les rodea, ¿no? Las soft skills son uno de los 5 factores con mayor impacto en el éxito de una empresa. Junto con el espíritu de la empresa, hablamos también de competitividad, de inversión y de innovación. Entre los beneficios que nos da estas habilidades blandas es que propician una adopción más rápida de las nuevas prácticas de trabajo, una mayor retención del talento, ya que favorecen la movilidad en todos los niveles de la empresa, ¿no? Mejora también el cumplimiento de los plazos de entrega de proyectos y nos hacen más colaborativos, ¿no? Recordemos que en este punto nosotros empezamos a desarrollar, ¿no? A poner en práctica todas las habilidades que tenemos, más aún si hablamos de un equipo de trabajo, ¿no? Decimos también, o se puede decir también, que las habilidades blandas contribuyen al bienestar en el entorno laboral y tienen un efecto positivo en el equilibrio tanto de la vida profesional como en la vida personal de los trabajadores. Aumenta la resistencia al estrés, en la que muchos nos hemos visto de alguna u otra manera influenciados en estos últimos meses, ¿no? Ayuda a los empleados a encontrar satisfacción personal en el trabajo y puede ser aplicada a la vida personal, ¿no? Bien, tenemos entonces allí unas cuantas habilidades, en realidad no son todas, ¿no es cierto?,
que nos habla de las principales que son buscadas dentro de los entornos laborales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la negociación, ¿no? La comunicación efectiva, la planificación, la habilidad analítica, la gestión del tiempo y la innovación. Bien. Entonces tenemos acá, ¿no? ¿Qué representa hoy en día las habilidades blandas, ¿no? Las habilidades blandas se han convertido en los activos más buscados por los reclutadores, ¿no? Por encima incluso de las habilidades técnicas y de la experiencia laboral. ¿Qué quiere decir con esto, no? Si bien es cierto, nosotros buscamos de repente personas que estén capacitadas técnicamente, que tengan carrera, que tengan maestría o que tengan una especialización en alguna rama del puesto laboral que estamos buscando o solicitando o apostando una oferta, ¿no? Vamos más allá de eso, ¿no? El tema de los reclutadores va más allá de eso, ¿no? O sea, muchas personas tenemos opciones de repente de acudir técnicamente a una oferta, ¿no? Por ejemplo, solicitan un ingeniero de sistemas, ¿no? De repente tenemos el título, hay un montón que van a tener el título, ¿correcto? Piden algo más, especialización de repente en Cisco, ¿no? Van a haber muchos postulantes que también tengan esa especialización. Entonces, en ese punto estamos cubriendo las habilidades técnicas, ¿no? Todo lo concerniente a los estudios, ¿no? De repente piden un magíster, ¿no? Ok, van a haber muchos postulantes que se presenten con estas tres características, ¿no? El título, la especialización, el magíster, ¿correcto? Sin embargo, llega un punto, ¿no? En el que ya se tiene que evaluar las habilidades blandas, esas habilidades interpersonales, que de hecho no todos lo tienen, ¿no? Esas habilidades de comunicación, de negociación, ¿no? Entonces allí empieza el descarte del personal que estamos solicitando, ¿no? Bien. ¿Cuál es la importancia de estas habilidades blandas, ¿no? El manejo de las relaciones interpersonales son la base de la personalidad humana y es un factor ineludible en nuestra forma de vivir, dependiendo de las elecciones que hagamos y del tipo de vínculos que establezcamos, ¿no? Recuerdan ustedes, quizás en la clase anterior, ¿no? En la conferencia anterior, donde hablábamos de la realidad virtual, ¿no? Que es una herramienta muy utilizada actualmente, justamente para poner un escenario simulado, ¿no? Y cómo actuaría esa persona en esa posición, bajo esas circunstancias. Entonces, aquí es donde se evalúan las habilidades blandas, ¿no? Ya en una parte técnica ya hemos cubierto las expectativas, ¿no? Tienen determinados factores, de repente tienen determinados requisitos, es ingeniero, la especialización, todo cubre. Pero cuando ya aplicamos esta técnica o esta herramienta de realidad virtual, nos damos cuenta de la capacidad, ¿no? del postulante para poder desarrollar o salir airoso de una situación, que es finalmente lo que se necesita dentro de una empresa, ¿no? Bien, ahora, ¿cómo mejoramos estas relaciones interpersonales, estas relaciones blandas, ¿no? Claramente mediante el trabajo en equipo. No es lo mismo de repente trabajar solo, ¿no? Que en realidad no se recomienda, aunque hay trabajos que a veces tienen que darse o se ejecutan de forma unitaria, pero en su mayoría se trabaja de forma grupal o en equipo, ¿no? ¿Cómo también se mejoran estas relaciones? Mediante la motivación y mediante los incentivos, ¿no? Hemos visto que cuando alguien desarrolla algo, de repente un proyecto y sale muy bien, pues no hay mejor cosa que incentivarlo y motivarlo, ¿no? Y ya hemos visto que la motivación de los incentivos no son solamente económicos. Tenemos también que una de las formas de poder mejorar estas relaciones es dándole valor al trabajo y al mérito personal, ¿no? No todo se basa en el sueldo, en el salario, ¿no? Hay un salario que se le llama salario emocional, ¿no? Que es donde se visualiza la retribución al trabajador, ¿no? Por el buen trabajo realizado, pero a términos de un reconocimiento, de repente, ¿no? Bien. Entonces tenemos allí, dice, tips para mejorar la relación interpersonal o las habilidades blandas en las empresas, ¿no? Nos indica, por ejemplo, que una de esos tips puede ser diseñar canales de comunicación asertivo, ¿no? Y
¿De qué hablamos cuando decimos comunicación asertiva? Comunicación propicia, comunicación adecuada, ¿no? Que la comunicación sea la mejor, la más cortés, el tono de voz, ¿no? Entonces, no es lo mismo de repente solicitar, por favor, ¿no? Que se haga un proyecto a que vengan e impongan, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver ahí la forma en la que se habla, en la que se pide, independientemente de las jerarquías que pueda haber dentro de una organización, ¿no? Puede ser mi par, pero si no tiene las formas de comunicármelo, va a generar ahí un conflicto, ¿no? Y por ende no se va a establecer esta comunicación asertiva. Tenemos también el otro punto, otro tip, desarrollar actividades de integración y bienestar. ¿Dónde se recomienda esto? A nivel de todas las empresas en realidad. Sin embargo, hay empresas que son grandes corporaciones y donde la jerarquía se visualiza mucho más. Por ejemplo, hay un gerente, luego viene un jefe, luego viene un administrador, luego viene de repente un ejecutivo y luego viene el nivel operario. Entonces, como se visualiza, hay muchas jerarquías. ¿Y eso qué establece? A que no haya una comunicación fluida entre todos los colaboradores, incluso de una misma área, ¿no? Entonces se indica que es lo más adecuado el desarrollar actividades de integración y bienestar, ¿no? Anteriormente, las empresas apostaban por esto, bueno, ahorita no se puede en realidad por el tema de la pandemia, ¿no? No se pueden establecer estas actividades de integración, pero lo más adecuado, por ejemplo, es que estas actividades sean realizadas al aire libre, ¿no? De repente en un momento de recreación, ¿no? Donde intervengan pues gerentes, colaboradores y todos los niveles operarios, ¿no? Como tip 3 tenemos realizar reconocimientos por desempeño, ¿no? Como ya les decía, hay el llamado salario efectivo, ¿no? Obviamente donde involucra temas económicos, netamente económicos, y también está el salario emocional, ¿no? Donde el reconocimiento juega un rol fundamental para cualquier colaborador. Bien, como punto 4 tenemos promover el trabajo en equipo, ¿no? Como ya les dije, si bien es cierto, hay trabajos que se realizan de forma unitaria, pero son escasos, son muy escasos, ¿no? Entonces, aquí se promueve el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque el trabajo en equipo es generador de nuevas ideas, ¿no? Ya no trabajo con una sola cabeza, sino con varias que me están dando nuevas ideas, nuevas formas de trabajar, ¿no? El quinto tip es el hacer partícipe a los empleados de ideas que generen aporte a la organización, ¿no? Ahí hablamos de las nuevas ideas, ¿no? De las nuevas formas de trabajar también. Entonces, como vemos, todos estos tips están interrelacionados, ¿no? Bien. Para establecer relaciones personales satisfactorias se necesitan de dos factores fundamentales. Uno es la confianza y otra es la comunicación, ¿no? Ahí hablamos de la comunicación asertiva. En ese punto tenemos, por ejemplo, hemos puesto 10 habilidades que debe tener un directivo, ¿no? Entonces, allí vemos, ¿no? Habilidades que en realidad dentro de todo el campo de recursos humanos es muy tratado, ¿no? El liderazgo, ¿no? Un directivo debe saber liderar a su equipo, no imponer, sino liderar. Es algo muy, muy diferente, ¿no? ¿A través de qué? De la motivación. Debe motivar a ese equipo, debe incentivar a ese equipo a que trabaje por convicción más que por obligación, ¿no? Tenemos también la comunicación, debe ser un buen comunicador, ¿no? Debe tener esa facilidad de transmitir las ideas, ¿no? Por ejemplo, lo que debe ser transmisible es la cultura organizacional, ¿no? Si bien es cierto, yo sé cuál es la cultura como líder, como directivo, pues tengo que transmitirle a toda mi base de colaboradores, ¿no? La empatía, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro. Hoy en día es un término muy usado, muy comentado en realidad, ¿no? Hemos visto cómo, por ejemplo, el tema de los bancos han tenido que reprogramar deudas, ¿no? Ponerse en el lugar del otro, ¿no? Estamos atravesando todos por una crisis en realidad. Y tratar a sus colaboradores como iguales, ¿no? No hay peor cosa que ver a alguien, de repente por tener un cargo mayor, tratando mal a un subordinado. Eso ya no se estila, ya no se usa, ya no debe existir, ¿no? Formador, se preocupa por transmitir los conocimientos y fomentar el desarrollo de las personas, ¿no? Un buen líder
o un buen directivo se va a preocupar porque su personal se capacite, ¿no? De esa forma también se va a formar. El crecimiento, ¿no? Aprende de su propia experiencia, evoluciona con cada problema que se presenta, ¿no? Cada problema, ¿no? Es una opción para decir, de esta forma ya no puedo trabajar, ¿no? Entonces es aprender con el ejemplo, más allá de repente que haya algo salido mal, ¿no? El directivo o el líder está en la capacidad de decir, mira, de esta manera ya no se va a poder hacer, pero tenemos muchas otras opciones que se van a tener que generar, ¿no? No hay peor cosa que echarle la culpa a su equipo de trabajo, ¿no? O a los compañeros. El trabajo en equipo, ¿no? No solamente dirige, también colabora, debe ser parte del equipo y delegar también tareas, ¿no? Hablábamos anteriormente en un ejemplo que les puse de la empresa Nike, ¿no? ¿Cómo hace esta empresa? Decíamos que, si bien es cierto, hay un líder dentro de cada proyecto, ¿no? Eh, Ellos se comparten el liderazgo. Ejemplo, si tenemos 10 colaboradores dentro de un proyecto, ¿no? Semanalmente, un colaborador adquiere, ¿no? Ese rango de líder, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? ¿Cuál es la importancia de que trabajen de esa manera? De que todos van a asumir. Ya no solamente hay un jefe, no solamente hay un coordinador, sino que todos asumen el rol de líder. Por tanto, nos pone a todos en un mismo nivel, ¿no? Y de paso que nos da a todos la misma responsabilidad, ¿no? Porque si yo voy a ser líder esta semana, entonces estoy abarcando una responsabilidad que la otra semana va a abarcarlo también otra persona y nos pone a todos en un entorno de iguales, ¿no? Negociación, que es la capacidad para llegar al acuerdo más satisfactorio. Tiene que tener ese poder de negociar, de resolver problemas, ¿no? El líder no solamente va a mirar de lejos si es que hay un conflicto, sino tiene que tener la capacidad de resolverlo. La creatividad, muchas empresas hoy en día lo ponen como la primera habilidad que están evaluando en los postulantes, ¿no? El que tenga una mente innovadora, el que se generen nuevas ideas, que busque nuevas oportunidades, ¿no? Por eso hoy en día está tanto en boga el tema de la realidad virtual, de la inteligencia emocional, porque vemos cómo actúan, ¿no? Estos participantes dentro de un escenario. La flexibilidad, que no habla de otra cosa que la adaptación al cambio, que ha sido otro de los conceptos bastante usados dentro de estos meses de pandemia. La ética, ¿no? Una persona íntegra y que sea coherente con sus principios, ¿no? No puedo decir de repente que se haga algo cuando yo hago todo lo contrario, ¿no? Como ya decíamos anteriormente, es predicar con el ejemplo, ¿no? Bien. No sé si ustedes en algún momento, cuando quizás han asistido a una entrevista de trabajo, han escuchado esa típica pregunta, ¿no? Que siempre nos hacen. ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus fortalezas? Y en ese momento, ¿no? Uno se pone a pensar, ¿y cuáles serán? ¿No? Nos ha pasado, ¿no? De repente a los que no tienen mucha experiencia en el rubro de trabajo, que uno recién en ese momento se pone a pensar, ¿y cuáles serán? O sea, no nos conocemos, ¿no? La pregunta es, ¿te fue fácil identificar esa habilidad, esa fortaleza? ¿O recién en ese momento te pusiste a pensar cuáles eran? ¿No? Y esa es la típica pregunta que hacen los reclutadores. Pero más allá del que el postulante pueda decirnos realmente cuál es su habilidad o cuál es su fortaleza, lo que se quiere en realidad es conocer o saber si el postulante se conoce. Porque hay personas a las que se le ha preguntado y se quedan calladas, ¿no? No saben qué responder. O sea, entonces el reclutador ya se hace una idea de que el postulante claramente no se conoce. Y si el postulante no se conoce, él mismo, ¿no? ¿Cómo va a poder desempeñarse o va a poder desarrollar habilidades que no conoce, ¿no? Entonces, más allá del tema técnico, viene esta visión, ¿no? Más allá del tema de repente teórico, de que la persona pueda desarrollar, ¿no? Las habilidades que tiene. Bien. Entonces tenemos, ¿no? Que una pregunta fundamental en estos tiempos
¿Cuál es el nuevo panorama para la formación en habilidades que necesitamos para hacer frente a la pandemia? ¿No? Claramente el aislamiento social que han asumido muchos países, bueno, todos en realidad, para frenar el avance del virus, ¿no? De este coronavirus, ha evidenciado nuevas realidades en el ámbito de las habilidades, ¿no? Habilidades que de repente no teníamos, ¿no? Porque no sabíamos lo que era un trabajo remoto, o al menos no nos habíamos desempeñado mucho en ese punto, ¿no? Entonces, las habilidades interpersonales o las habilidades blandas en este frente de pandemia, ¿no? Nos ha hablado mucho de la adaptabilidad, la negociación, ¿no? La resolución de conflictos, ¿no? Las habilidades de comunicación, ¿no? Las habilidades de persuasión y muchas otras que hemos visto cómo se han evidenciado, ¿no? Bien, una de las principales habilidades que se han evidenciado durante toda nuestra vida, se evidencian en realidad durante toda nuestra vida, pero se han evidenciado más en esta pandemia es la comunicación asertiva. Recordemos que de un momento a otro, prácticamente todos tuvimos que estar metidos en casa, ¿no? Entonces, ¿qué nos quedó de repente como líder, como directivo, como trabajador? Empezar a hablar y decir cómo se va a hacer el trabajo, pero desde nuestra casa, ¿correcto? Desde nuestro lugar, desde donde estuviéramos, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? ¿No? ¿Qué vamos a utilizar? Bueno, tú vas a utilizar tu máquina, yo la mía, de repente, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Los pagos van a ser de esta manera, de esta otra, o de repente no te voy a poder pagar esta quincena, sino a fin de mes, etcétera. Entonces, la comunicación en realidad ha tornado, o se ha tornado en un vuelco tremendo, porque también se ha venido realizando de forma remota, ¿no? Por ejemplo, las capacitaciones, las videoconferencias, todo han sido dados desde herramientas digitales, ¿no? Donde ha requerido, si se dan cuenta, mucho más que habilidades técnicas. Porque si bien es cierto, yo soy un profesional, sí, pero soy un profesional que está ahorita metido en mi casa, porque no puedo salir por el tema de la pandemia, ¿no? Bueno, recientemente que estamos incorporándonos, pero en realidad hemos estado casi 4 meses sin poder salir de casa, ¿no? Entonces, aquí se ha establecido un giro tremendo en esta comunicación asertiva, en esta comunicación que ha tenido que ser propicia y llegar de repente a ciertos acuerdos, ¿no? Incluso hasta exámenes se han tomado virtuales, ¿no? Y etcétera, ¿no? Y algunos hasta se han tenido que suspender, ¿no? Bien. La comunicación asertiva también habla de, al mismo tiempo de saber cómo expresar algo, decir lo que pienso y lo que siento, ¿no? De repente yo no tenía como trabajador las herramientas necesarias para cubrir este trabajo remoto. Bueno, decirlo, explicarlo, ¿no? De repente yo sí quiero trabajar, pero no puedo porque no tengo el acceso a Internet, pero todo hablando, ¿no? Todo comunicándonos. Bien, dentro de las habilidades que se han desarrollado en medio de esta pandemia, de esta crisis, son las habilidades socioemocionales. Aplicado mucho aquí conceptos tales como creatividad y resiliencia, ¿no? Salir de esta dura situación para todos, ¿no? Y hablamos también de habilidades digitales, ¿no? Que como ya les digo, muchos no conocíamos ni siquiera cómo usar, ¿no? Hay muchos que recién han aprendido en esta pandemia a usar el Zoom, ¿no? Herramientas como Zoom, como Skype, ¿no? No se sabía. Bien, en este entorno de herramientas digitales tenemos que se han desarrollado, por ejemplo, una colaboración remota, ¿no? Entre toda la organización se ha dado este tipo de apoyo. De repente había personas que podían interrelacionarse más con el ámbito tecnológico y hay otras que no. Bueno, ha habido este apoyo, han coordinado para enseñarles cómo usar el tema tecnológico, ¿no? Ha habido una comunicación digital. Recordemos que todos los documentos, de repente, que tenían que enviar, todo ha sido escaneado, ¿no? Por medio de WhatsApp, de repente por foto. Entonces ha habido esa comunicación digital, ¿no? La agilidad y adaptabilidad.
Recordemos que han habido empresas que no han estado preparadas para que tecnológicamente puedan soportar su trabajo. Sin embargo, han tenido que adaptarse, ¿no? Tenemos la creatividad y el sentido de la innovación, ¿no? Muchas empresas han tenido que recurrir a la creatividad, como por ejemplo poner un delivery online, ¿no? Hacer tus pedidos online, ¿no? Por WhatsApp de repente, ¿no? El espíritu emprendedor que se ha visto evidenciado, por ejemplo, en los cambios de giro de negocio, ¿no? Muchas empresas como la Panadería San Antonio, que creo que es uno de los ejemplos más emblemáticos que tenemos, ¿no? De lo que pasó de tener panadería, ¿no? Ahora también tiene un supermarket y los pedidos se hacen netamente online, ¿no? La organización del trabajo eficiente y aprender a aprender, ¿no? Hay cosas que en su momento no se sabían, pero que hoy le hemos tenido que hacer, ¿no? Bien, un ejemplo claro de toda esta situación en la que se comparten habilidades tecnológicas, sociales, blandas, etcétera, y de comunicación, ha sido el teletrabajo, ¿no? Y ahí están todas las habilidades que hemos tenido que desarrollar, ¿no? La adaptabilidad, un pensamiento crítico, ¿no? La empatía, la integridad, no hemos estado trabajando solos, ¿no? Claramente, por ejemplo, las conferencias y reuniones vía Zoom aumentaron bastante, ¿no? El tráfico aumentó bastante, el optimismo, ¿no? A pesar de las circunstancias, seguir para adelante, ¿no? La proactividad y la resiliencia, ¿no? O sea, tratar de salir de esta situación por más difícil que sea, porque claramente es la única opción que tenemos, ¿no? Bien. Las habilidades más demandadas en el futuro, ¿cuáles serán? ¿No? Las empresas cada vez piden más, y no necesariamente en el aspecto técnico, como ya les decía, ¿no? El aspecto técnico lo podemos generar, ¿no? Más estudiamos, más tenemos en el tema de conocimiento. Esos son conocidas como habilidades duras, ¿no? O sea, todo lo que es conocimientos. Pero las empresas hoy en día exigen más de la persona, ¿no? La habilidad que tenga la persona para gestionar los conflictos, ¿no? Hay personas que tienen esa capacidad de repente de árbitro, de poder bajar la temperatura cuando hay un conflicto, más hay personas que de repente encienden más la hoguera, ¿no? O sea, como que hacen que la discusión sea mayor, ¿no? Eso también es muy evaluado dentro de las organizaciones, esa capacidad es importantísima, ¿no? Tenemos la gestión del tiempo, de ser más eficientes, de saber emplear nuestro tiempo. Les decía anteriormente de que yo puedo estar 8 horas dentro de la organización, pero solamente producir 2 horas, ¿no? De las 8 horas produzco 2 horas, o sea, el 25% de mi tiempo en realidad lo estoy gestionando bien, y el resto lo estoy perdiendo, ¿no? Es por ello que hoy en día las empresas más trabajan por objetivos que por tener sentada una persona frente a un computador o estar dentro de una organización, ¿no? Esto se ha visto evidenciado en esta pandemia, en el tema del teletrabajo. Muchas empresas ya probaron lo que es el teletrabajo y les parece genial, porque justamente en ese sentido han visto de que el trabajador puede rendir también a distancia, ¿no? El manejo del estrés, ¿no? Muchas personas tienen una capacidad increíble de manejar su estrés. De repente utilizan técnicas eh, para hacer deporte, para leer, para no estar tan... muchas personas no ven noticias, ¿no? O ven lo básico y no se estresan del modo que se estresarían otras que de repente están en casa viendo siempre noticias, ¿no? O de repente pensando cómo ir a hacer mañana, me iré a infectar, no me iré a infectar, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, las personas, cada persona es un mundo y cada persona responde de forma distinta a estas habilidades, ¿no? Tenemos las habilidades de comunicación, ¿no? Muy valorado, ¿no? Cuando las personas pueden o tienen esa facilidad de comunicación. Eso también es, es algo que requiere mucho en las organizaciones, ¿no? Vemos cómo se desenvuelve esa persona, es capaz de establecer comunicación y una buena comunicación,
¿no? La cultura de la empresa asimila los valores de la empresa, ¿no? Ese postulante, esa persona, ese trabajador, ¿realmente está comprometido con la empresa o no? La productividad personal, ¿no? La productividad personal. Se habla de que la persona, ya sea estudiante, ya sea trabajador, debe destinar siempre un 20% de su tiempo a crecer profesionalmente, ¿no? A estudiar más, a perfeccionarse más, a especializarse, ¿no? Y la gestión del cambio que claramente nos habla del tema de adaptabilidad, ¿no? Más aún a esta realidad. Bien, ¿qué comportamientos se deben promover dentro de la organización? Empresas, por ejemplo, como Facebook, Google, fomentan mucho lo que es la diversidad cultural. Vienen personas de todo sitio, ¿no? Eso se da también en universidades del extranjero, ¿no? Personas de todo sitio, de diversas culturas, diversas religiones, porque de lo que se trata es de enriquecer a la organización con todos esos conocimientos, ¿no? La diversidad representa un factor esencial en la organización. Podemos tener distintas formas de pensar, ¿no? Pero siempre respetando la forma de pensar de la otra persona, ¿no? Mi opinión es mi opinión, ¿no? Y eso se valora mucho en una organización. Por eso es que el tema de las imposiciones ya no se da mucho en la organización, ¿no? Ser ético, íntegro en la relación con los valores, ¿no? No, como ya les decía, no puede venir de repente un jefe a decirme algo cuando obviamente se ve que hace todo lo contrario. No es ético, no va de acuerdo a los valores, incluso puede ir en contra hasta de la cultura organizacional, ¿no? Estar abierto a nuevas ideas, no cerrarse solamente en lo que uno piense, o sea, considerar de que pueden haber otras opciones que incluso pueden ayudar más, ¿no? Bien, dentro de los tipos de habilidades, y en este punto he querido hacer de repente una diferencia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las habilidades duras y las habilidades blandas. Las habilidades duras nos hablan netamente de un conocimiento académico, de lo que es técnico, ¿no? Lo que ya les decía, que las empresas van mucho más allá de las habilidades duras o de la capacitación o de las habilidades técnicas de cada persona. Del otro lado tenemos las habilidades blandas, ¿no? Que son habilidades sociales, de comunicación, nos habla más de lo que es la inteligencia emocional y de los rasgos de personalidad de cada persona. Claramente no somos iguales, ¿no? En ese punto tenemos 4 entidades mundiales que piden, ¿no? Cierto tipo de habilidades, unos más que otros quizás, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Udemy, que es una plataforma de enseñanza virtual, ¿no? De aprendizaje, donde prioriza como habilidad de repente la mentalidad de crecimiento, ¿no? Justamente porque se desarrolla en un entorno de aprendizaje, de educación, ¿no? Priorizan y solicitan de que los colaboradores tengan esa mentalidad de crecimiento, que tengan creatividad, ¿no? Que es una de las habilidades más solicitadas por las empresas, que tengan un dominio del enfoque, que sean innovadores, que tengan habilidades de comunicación, ¿no? Narración, conciencia cultural, que tengan pensamiento crítico, que no sean simples robots, ¿no? Que se guíen de lo que uno dice, sino que también hay una conciencia crítica allí, ¿no? Que desarrollen el liderazgo y la inteligencia emocional, ¿no? Eso, por ejemplo, en el caso de Udemy. ¿Qué pide LinkedIn? ¿No? ¿Cuál es una habilidad que es tan buscada en LinkedIn? La creatividad, la persuasión, ¿no? La colaboración, la adaptabilidad y la inteligencia emocional. Si nos vamos dando cuenta, ya al menos en los 2 primeros, la creatividad coge un rol muy importante, ¿no? Así como la inteligencia emocional. En el Foro Económico Mundial, ¿no? Que es otra entidad importante a nivel mundial, solicitan que los colaboradores de repente solucionen problemas complejos, que tengan un pensamiento crítico, que tengan creatividad, ¿no? Gestión del talento,
que puedan establecer coordinación con otras personas, que haya inteligencia emocional, que tengan juicio y toma de decisiones. Como les digo, las empresas no se enfocan solamente en tener personitas robots. Tenemos o queremos gente que también sepa tomar decisiones, ¿no? Que tenga ese pensamiento crítico, de discernir, ¿no? De ver si está bien, si está mal, cómo lo mejoro, nuevas ideas de repente, ¿no? Que establezcan negociaciones, ¿no? Y una flexibilidad cognitiva. Ernst & Young, que es una empresa muy grande a nivel mundial, ¿no? Es una consultora muy grande, muy reconocida, ¿no? También hay acá en Perú, solicita que de repente los colaboradores tengan empatía, resiliencia, ¿no? Inteligencia emocional, inspiración, conexión cultural, construir relaciones, gestionar cambios, ¿no? Que haya orientación y aprendizaje, que existe esa capacidad de resolver problemas, la comunicación y el trabajo en equipo, ¿no? Entonces hemos visto, por ejemplo, que en los 3 primeros solicitan creatividad, ¿no? Entonces vemos la importancia de estabilidad, de lo que demanda hoy en día, en el 2020, peor aún en estas circunstancias en las que nos encontramos, empresas muy reconocidas, ¿no? De alto nivel, ¿no? Entonces dice que en unas encuestas que habían hecho, nos habla de que las habilidades blandas, ¿no? Ganadoras, es la creatividad, la inteligencia emocional, el pensamiento crítico, ¿no? La colaboración y la conexión cultural, ¿no? La conexión cultural claramente habla de, como son empresas mundiales, ¿no? Habla de el poder trabajar con diversas personas de todo el mundo, ¿no? No solamente de mi país, no solamente con mi idioma, no, a nivel mundial, ¿no? Que tenga esa capacidad de poder interrelacionarme con todas esas personas, ¿no? Bien. Entonces, tenemos unos datos, por ejemplo, dice, según datos del Instituto de Investigación de Stanford y la Fundación Carnegie Mellon, a largo plazo, el 75% del éxito laboral se debe a las habilidades blandas. Eso es lo que se evalúa más a largo plazo, incluso que una habilidad técnica, ¿no? El porcentaje restante, o sea, el 25%, ¿no? Es resultado de las habilidades duras o cognitivas, o sea, de los estudios. Según un estudio, ¿no? del Foro Mundial Económico, ¿no? En el año 2020, la tercera parte de habilidades requeridas para la mayoría de profesiones serán actitudes sociales. O sea, somos más evaluados por cómo nos comportamos, mucho más incluso que por los conocimientos, ¿no? Las habilidades blandas o soft skills serán competencias exigidas por encima de los conocimientos, ¿no? Hay una gran demanda en profesionales que sean humanos, ¿no? Profesionales que tengan esa capacidad que de repente otras personas no tienen, ¿no? Bien, tenemos, por ejemplo, un estudio realizado en el 2019 sobre las actitudes más valoradas por LinkedIn, ¿no? ¿Y qué se evidenció o qué se visualizó dentro de esas actitudes más valoradas, ¿no? Que se apostaba más por profesionales con creatividad. Esa era una habilidad importantísima para la elección de un candidato, ¿no? La creatividad, la persuasión, la colaboración, la adaptabilidad y la gestión del tiempo, ¿no? Entonces, vemos cómo la creatividad ha cobrado un mayor puesto, una mayor relevancia dentro de las habilidades que debe tener todo candidato para acceder a un puesto de trabajo, ¿no? Hubo un estudio realizado por la empresa Speedworks en 2017, ¿no? Y fue estudiado por AFP Habitat, de repente, sobre profesionales que se dedicaban a las tecnologías de información, ¿no? Pongo acá un ejemplo. Y uno de los factores más importantes, ¿no? Donde recayó el peso mayor para los profesionales fue en las habilidades blandas, ¿no? Que nos hablaba de un 95%.
Ahora, ¿por qué esto cobra mayor relevancia e importancia? Porque dentro del ámbito de tecnologías de información, pensaríamos quizás que lo más importante son los conocimientos, ¿no? Los conocimientos de repente de programación, de repente de interrelación en el mundo del internet, de la virtualidad, de realizar proyectos. De repente vemos a un ingeniero de sistemas con eso, ¿no? Programar, debe saber programar y es un buen ingeniero. Pero vemos que dentro de esta encuesta que se había realizado, ¿no? El porcentaje de profesionales que marcaron cada habilidad como muy importante o extremadamente importante, uno de los mayores porcentajes recae justamente en las habilidades blandas, mucho más allá del tema técnico, ¿no? Entonces vemos allí la importancia, ¿no? De saber relacionarse, del saber establecer estas habilidades blandas o estas habilidades interpersonales, ¿no? Bien. Bien, vamos a pasar entonces a esta parte de autoevaluación. Corresponde a una característica de liderazgo, ¿no? Que es una habilidad que le va a permitir vender su visión, dar a conocer sus planes, ¿no? Hablábamos de estas características de los directivos, ¿no? Estas habilidades de los directivos. ¿Cuál será? Perfecto. Un, un buen líder, ¿no? Debe saber vender su visión, esa cultura organizacional, ¿no? Y lo va a hacer por medio de quién? De la comunicación. Él va a tener que ser un buen comunicador, ¿no es cierto? Bien. Resultado de una combinación de habilidades sociales, de comunicación, la forma de ser, de acercamiento a los demás, entre otras. ¿Cuál será? Perfecto. Las habilidades blandas o también llamadas habilidades interpersonales, ¿no? Es esa combinación de todas las habilidades, ¿no? Sociales, comunicación, etcétera, para poder desarrollarse dentro de una organización. Una relación personal satisfactoria se basa en, perfecto, en la confianza y la comunicación. Incluso habíamos dicho que la comunicación es una de las habilidades más desarrolladas y más importantes dentro de esta pandemia, ¿no? En época de crisis ha sido la habilidad más practicada. Perfecto, la comunicación asertiva, ¿no? Hemos tenido que comunicarnos hasta con herramientas digitales, ¿no? Para poder establecer estas negociaciones, realizar nuestras tareas, ¿no? Hemos recurrido a todos los medios digitales que nos hayan podido poder desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Es un comportamiento que se debe promover dentro de la organización. Perfecto. Ser ético, ¿no? Hablábamos allí que los comportamientos que se deben promover es justamente la ética, la diversidad cultural, ¿no? Tener esa apertura de poder conocer nuevas formas de trabajo, nuevas ideas. Entonces, tenemos que entender que hoy el mundo ha cambiado, ¿no? Hoy el mundo ha cambiado y más allá del tema técnico, de repente, está las habilidades que podamos mostrar y qué tan adaptables seamos al cambio y a esta nueva normalidad. Les agradezco mucho su atención.